Bien, en primer lugar, felicitar a la Organización Médica Colegial por el acierto de la organización de estas jornadas y a mí, a título personal, agradecer, lógicamente, la oportunidad de poder compartir las mismas porque son temas muy comunes. Así es que muchas gracias. Y decir que yo soy un europeo convencido, soy profundamente pro-europeo porque creo que esto es un milagro. Sinceramente, creo que es un milagro que estemos siendo capaces de construir entre todos una región en la que hay libertad de mercados, libertad de capitales, libertad de fronteras, libertad de circulación de profesionales, libertad de todo, sin fronteras, con moneda única, y esto después de 2000 años de estar matándonos, porque la historia de Europa se construye sobre la muerte, se construye sobre las guerras entre países y entre Estados. Y ahora ser capaces de estar todos hablando o intentando hablar y armonizar toda esta serie de circunstancias me parece sinceramente un milagro. Y si además lo ponemos en comparación con, pues habría que decir que otros países del mundo que están intentando ir en esta línea nos copian y están a muchos años. Hablo, por ejemplo, de NAFTA, los tres países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, o hablo de los países del Cono Sur, el Mercosur, o hablo de la Alianza de Países del Pacífico, que nos siguen, pero a muchísimos años de distancia. Por tanto, creo que hay que hacer una apuesta absoluta y profunda. Pero en este sentido, dentro de todo lo que supone esta gran unidad política, económica, social de Europa, pues hay algo que nos caracteriza de forma muy importante, que son sus valores. Y dentro de ellos la salud tiene un papel especial, fundamental, en el ámbito de la Unión Europea. Cuando a veces hablamos con colegas de otras profesiones y les cuesta entendernos a los sanitarios porque dicen, bueno, ¿y ustedes es que son diferentes? Pues mire, sí es verdad, somos diferentes, no somos mejores, somos diferentes. ¿Por qué? Pues porque se nos ha encomendado algo distinto, que es la protección de la vida, la protección de la salud. Pero no lo entendemos nosotros de forma endogámica, es que lo entiende así la Unión Europea. Y así, desde los años 70, reguló la libre circulación de profesionales de forma específica para las profesiones sanitarias, no lo hizo para las demás. Hay 7 directivas, 6 de ellas de profesiones sanitarias y la 7ª de los arquitectos. Después, muchos años después, se hizo una directiva de reconocimiento de educación superior, donde englobaba a las demás de forma muy general, y ahora ya últimamente creo que tenemos que hacer mención a una trilogía, porque hoy estamos hablando aquí de lo que es la Directiva de Derechos de los Pacientes ante la salud transfronteriza, pero creo que esto es algo que es subsidiario de otros aspectos mucho más importantes, y estoy refiriéndome a las profesiones. En primer lugar, deberíamos de quizá ver la Directiva de Cualificaciones Profesionales, porque ahí es donde empieza la unión de las profesiones, la libre circulación de profesionales en los años 70 con la Directiva de la Profesión Médica, profesión enfermera, farmacéutica, matronas, dentistas y veterinarios. Y establece qué es lo que establecieron esas directivas. En primer lugar, el derecho a la libre circulación. En segundo lugar, los programas de formación compatibles, de mínimos, para armonizar los estudios entre estas profesiones. Bien, y ahora, mucho más modernamente, tenemos la Directiva 36, que además deberíamos de ponerla en énfasis porque hace tan solo 48 horas que fue aprobada su modificación, importantísima modificación en el Parlamento Europeo, y el mes de noviembre lo ratificará el Consejo de la Unión, los jefes de Estado y Gobierno, donde ya se va a aspectos mucho más importantes que solamente lo que es garantizar esos principios generales. Y haremos mención a algunos de estos principios que defiende o que regula esta directiva. La segunda gran directiva, la Directiva de Servicios Profesionales. Ha dicho muy bien Luis Amaro que en el ultimísimo momento se excluyeron los servicios de salud. En el ultimísimo, hasta el último momento, estaban incluidos. ¿Y por qué se excluyen los servicios de salud? Pues volvemos a lo de antes. Porque tienen una tipicidad distinta, unas características completamente diferentes. Claro que afecta a las profesiones sanitarias de forma importante la Directiva de Servicios, en aspectos de ámbito común, pero luego se va hacia una directiva específica. Pero la Directiva General de Servicios Profesionales es la que da pie en nuestro país a una auténtica revolución que estamos todavía viviendo, a 2 grandes leyes, la ley paraguas, la ley ómnibus y ahora la ley de servicios y colegios profesionales. Por tanto, no podemos dejar esa gran directiva de servicios profesionales. Y, por último, la que estamos tratando en el día de hoy. Pero yo que traía una presentación, que me gusta hacerlo como casi siempre con el presidente de la OMC, con algún dato, pues lo he dejado porque ante la pregunta que hizo nuestro moderador, la adrenalina me ha subido un poco. Y entonces digo, lo voy a cambiar sobre la marcha. Porque el año pasado yo recuerdo que en el Congreso de Derecho Sanitario, en la mesa que compartimos también los consejos generales, empecé tratando de desorientar a todo el mundo, diciendo, oiga, la Tierra es redonda. Y entonces me imagino la mayoría decía, este tío está loco. A estas alturas decir que la Tierra es redonda, ¿a qué viene esto?
Bueno, pues era porque iba en relación con la colegiación. Es decir, que a estas alturas, se ha dicho antes por el moderador, tengamos que explicar algo como eso me parece ridículo. Pero, ¿por qué he cambiado sobre la marcha? Porque él ha hecho una pregunta. ¿Somos autoridad competente? Pues digo que hombre, a una persona que no tiene un nivel de conocimientos profundo no se le puede exigir tampoco mucho, pero a los que ya están iniciados, sí a esto hay que debatirlo y poner las orejas de burro. No hay más. No, lo digo con claridad, porque es que, claro, es que hay dos directivas, no voy a volver a reiterarlas, la directiva de cualificaciones profesionales y la directiva de servicios profesionales, que lo dejan claro. Pero es que, hombre, si me permiten, y tampoco quiero acudir a la legislación, es que la ley que regula en España, la ley paraguas, lo dice con claridad meridiana, pero no es que lo diga con claridad meridiana, que se les olvida a algunos entes de la Administración luego leer las leyes, parece mentira. Es que la ley paraguas dice cosas muy importantes sobre los colegios profesionales en el ámbito de ser autoridad competente. Y me va a permitir el moderador un momentito que busque, porque como traía en diapositiva, pues ahora buscar las cosas cuesta un poquito. Pero es porque creo que merece la pena que hagamos mención a 2 o 3 de los aspectos que nos dice exactamente la legislación española en este sentido. Porque dice que es importantísima la labor de los colegios profesionales en su cualidad de autoridad, que debe de regular la certificación de los profesionales, la calidad de los profesionales, la libre circulación de los profesionales, entrar en el sistema de información europeo, es decir, es por no buscar legislación. La ley, entonces yo les animo simplemente a que lean ustedes un ratito la ley española de ley paraguas. Pero es que nos vamos un poquito más adelante a la ley ómnibus. Y la ley ómnibus dice que en su cualidad de autoridades competentes, los consejos generales, tal. Es decir, 2 directivas europeas y 2 leyes de transposición de directivas que lo dicen con claridad, y estamos aquí diciendo si somos autoridad competente. Pero no es que lo tengamos que decir aquí, es que lo hemos tenido que discutir, y además seriamente, con el Ministerio de Sanidad. Claro, yo creo que las leyes son leyes, las directivas son transnacionales, son de obligado cumplimiento, están por encima de la Constitución de los Estados. Creo que tenemos que ser serios y rigurosos. En esto es que hay, en mi opinión, o nos creemos los principios de la libertad o no nos los creemos. Si queremos ser, podemos ser intervencionistas, o podemos crear el principio de la libertad. Y entonces, oiga, como hacía casi como un ruego Luis Amaro, que nos dejen, no. Es que somos parte absoluta y consustancial del sistema. Y como tal, no tenemos que pedir ni rogar nada, sino simplemente participar como tal. Que se hable, los colegios profesionales, me voy a permitir discrepar con mi buen amigo, el doctor Ricardo Gutiérrez. No me queda más remedio, porque antes hizo una afirmación cuando dijo, hombre, miren ustedes, desde el 77 tienen ustedes regulada la orden en Portugal con colegiación obligatoria, aquí todavía no. Pues claro, ¿cómo no voy a discrepar? Aquí está regulada desde hace casi 100 años, pero casi 100 años, pero de forma más moderna en el año 1974, artículo 3, considerado legislación básica de Estado. Y la legislación básica es legislación básica. Ratificado con la modificación que se hizo en el año 98, no discutida, y posteriormente con 4 comunidades autónomas que se saltaron la legislación básica de Estado y que han sido reprendidas clarísimamente por el Tribunal Constitucional, que le ha mandado al cubo de la basura esas leyes. Por tanto, continúa desde el año 74 regulada perfectamente. Y posteriormente, en el proyecto de ley que entrará en el Congreso de los Diputados, creo que queda claramente. Pero antes de este proyecto de ley, la ley ómnibus también lo dijo. Y dijo con claridad que mantendrían la cualidad de colegiación obligatoria aquellas profesiones que velaban o tutelaban derechos fundamentales, y uno de ellos el derecho a la salud. Por tanto, creo que no es discutible para nada. Otra cosa es que a algunos miembros de la Administración no les gusten las leyes por su cualidad intervencionista de Estado. Eso es otra cosa. Pero, evidentemente, las leyes son las leyes y lo dicen con meridiana claridad. Los colegios profesionales, discutir ahora esos aspectos me parece ridículo. Me parece ridículo. Tenemos 3 modelos en Europa a nivel internacional, pero fundamentalmente el modelo continental, el modelo anglosajón, el modelo nórdico. Todos ellos con unas características comunes. Regulación del ejercicio profesional, autorregulación de la profesión, establecimiento de normas deontológicas y cumplimiento de las mismas, regulación del concepto de buenas prácticas, en fin, todo lo que son conceptos
idénticos desde naturalezas jurídicas o históricas, todas ellas enmarcadas en el mismo modelo. Yo aporté al Ministerio en su momento de Sanidad y al de Economía un estudio en el que participé de 173 jurisdicciones internacionales sobre colegios profesionales. Por tanto, el que no quiere saber porque no quiere leer. Tanto eso está claramente regulado. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la Directiva de Cualificaciones Profesionales, insisto, aprobada hace 48 horas, que ya hablaba en el estado original de la tarjeta profesional. ¿A quién le encomienda la tarjeta profesional la directiva? Señores, que no hay más que leer la directiva. Se la encomienda a las organizaciones profesionales. Y dice que sirven ¿para qué? Para garantizar la transparencia, la libre circulación y que deben de llevar todo su expediente académico, todo su expediente profesional y todo el régimen sancionador, etcétera. Y eso está regulado por directiva. Otra cosa es que a los que no les gusta del Gobierno tratan de cambiar el sentido de las leyes, pero lo dice con claridad y lo sigue diciendo la nueva directiva. Por tanto, la tarjeta es algo que no se puede discutir. Sistema IMI. ¿Pero quién ha pensado que el sistema IMI es de los gobiernos? El que crea eso es que tiene una ignorancia clase profunda. El sistema IMI es de autoridades competentes. Y las autoridades competentes previamente se han regulado ya en las directivas, tanto de cualificaciones como en la directiva de servicios, como en la ley paraguas, la ley ómnibus y la ley de colegios profesionales. Por tanto, en aquello que nos afecta como autoridad competente, estamos dentro del sistema IMI como cualquier otra autoridad competente. Faltaría más. Y precisamente la primera profesión que entra en experiencia piloto con la Unión Europea es la profesión de enfermería en el sistema IMI. Por tanto, no hay que pedir nada, señores. Lo que hay que hacer es aplicar las normas que están reguladas perfectamente. Registros de profesionales. Otro aspecto también muy interesante, muy interesante, muy importante. Miren ustedes, claro, quizá atendiendo a lo que decía el moderador de la mesa, que no son 20 y tantos, son ya 30 y tantos años, desgraciadamente para mí, cuando negociamos el presidente de la Organización Médica Colegial y yo mismo con la ministra Ana Mato el artículo 5 y el artículo 1 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, sabíamos lo que estábamos negociando. Se interrumpió el debate en el Congreso de los Diputados para cerrar con nosotros dos el acuerdo, señores. Y se pretendía que estos registros estuviesen en manos de las autoridades sanitarias. Y se acordó, y a continuación se volvió a reanudar la sesión parlamentaria para aprobarse el artículo 5 y el artículo 1. El artículo 1 dice con claridad, es para salvaguardar los derechos de los pacientes, no es para planificar. Y luego el artículo 5 lo pone en relación con los derechos de los usuarios respecto de los profesionales. Respecto, lo dice, el mantenimiento de su competencia a lo largo de la vida, respecto de sus normas deontológicas, lo dice con muchísima claridad el artículo 5. Y ahí es donde acabas de leer las responsabilidades de los consejos generales, consejos autonómicos y colegios territoriales. Eso está regulado perfectamente. Se llegó a ese pacto. Posterior a ello viene la ley ómnibus, donde vuelven a establecerse los registros de profesionales en manos de los colegios profesionales. Otra cosa es que a alguna autoridad gubernativa no le guste que existan los registros profesionales porque tienen una mentalidad intervencionista de Estado. Eso es otra cosa distinta. Pero ese es el registro. Registro para planificación sanitaria, control de profesionales, sistemas de información del personal de los sistemas de salud, naturalmente que es una competencia de las administraciones. En ningún caso, el control de la profesión. Pero por si era poco, porque yo lo vengo diciendo y defendiendo como tantos y tantos de los que están en la sala, nada más y nada menos que ha venido a decirlo recientemente el Tribunal Constitucional. Y ha dicho que eso queda exclusivamente en manos de los colegios profesionales. Y que las autoridades sanitarias solamente podrán entrar en lo que es la norma administrativa, nunca la norma profesional y la norma deontológica. Tribunal Constitucional, sentencia de Andalucía ratificada en las otras 3 comunidades posteriormente. Claro, entonces los registros de profesionales, tengo que decir que la tramitación que ha habido ha sido difícil. ¿Por qué? Porque seguían empeñándose en ellos hacer la habilitación profesional, el control de... Mire usted, es que no, es que está usted yendo contra las leyes españolas y las leyes europeas. Códigos de conducta europeos que están aquí perfectamente reflejados en la Directiva de Servicios, cómo se tienen que aplicar. Es más, insta a los Estados miembros a que ayuden a los colegios profesionales a adaptar sus normas deontológicas para ponerlas en valor en toda Europa y que haya un único código europeo. Es decir, está súper regulado. Pero a pesar de esto, pues tengo que decir que yo le dije a la ministra con claridad cuando comenzamos las negociaciones. Causas belli el Real Decreto de Registro de Profesionales.
Si no hay acuerdo en él, nosotros no pactaremos nada con el ministro, con la ministra. Quedó muy claro, primero con la ministra, luego con todo el grupo de negociación, con toda la educación del mundo. Para nosotros, si no se respetan las reglas del juego de lo que es las competencias de los colegios profesionales en cuanto al control de la profesión, la ordenación, la regulación, no nos interesa seguir hablando. Y eso se aceptó, y por eso quiero decir que no me cabe ninguna duda, porque establecimos en el acuerdo tanto la profesión médica como la profesión enfermera con la señora ministra, porque es el mismo redactado en ese artículo, y ahora la profesión farmacéutica, en el sentido de que los registros se tendrán en cuenta la naturaleza de cada registro, las competencias de cada registro. ¿En qué pusimos negro sobre el blanco? En el Real Decreto de Registro, como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012, en la transposición de la Directiva de Salud Transfronteriza y en la transposición de la Directiva que se está aprobando de cualificaciones profesionales. Eso está en el decreto. Por tanto, no me cabe ninguna duda de que será respetuoso el Ministerio con los acuerdos que firma la ministra en presencia del presidente del Gobierno. Para concluir, europeístas, total y absoluto, garantía de calidad de todos los ciudadanos que circulan, que son de la Unión Europea, pero no solo porque circulen. Es que tenemos que ir a unos estándares mínimos de garantía, porque somos un club que somos Europa, de que la atención que recibe un ciudadano en el Reino Unido respecto de un médico o una enfermera tiene que ser muy similar al que reciba en España o en cualquier otro Estado miembro. Y eso solo se puede hacer mediante la armonización y el compromiso, y desde luego la buena regulación y el respeto a las reglas del juego. Muchas gracias.